Hoy es un día más para compartir el devocional diario. Hoy el Espíritu Santo cada día que se hace uno el devocional, comparte uno la palabra del Señor. Dios da el pasaje específico para tu alma, tu corazón, para tu familia y para ti. Amén, que sea de edificación y de bendición. El pasaje de hoy que el eterno Dios nos da es Marcos capítulo 9, versículo 23, y dice: Jesús les dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Nos damos cuenta que aquí Jesucristo nos dice que para que al que cree, todo es posible. Hoy en día tal vez tú tienes planes, proyectos, tal vez hoy tienes una meta, tal vez tengas hoy un plan, un propósito, tal vez hoy tengas un proyecto de escuela, de trabajo, de negocio, o en tu ministerio, en tu iglesia, o todo ello. El eterno Dios hoy te dice, de parte del Espíritu Santo, es: para el que cree, todo es posible, porque para el que cree, es posible para el que cree. Lo dice dos veces, dice: Jesús les dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Aquí es una clave de parte de Dios, que si tú le crees a Dios su palabra, que si tú tienes confianza en Dios, porque creer no implica solo creer, sino accionar, tener fe, confiar, buscar, ser fiel a Dios. Son muchas situaciones que dice aquí esta palabra, pero simplemente es creer. ¿Creer en qué? En Cristo. ¿Creer en qué? En su palabra. ¿Creer en qué? En sus promesas. ¿Creer en qué? En Él, en que Él es poderoso para sanarte, para libertarte y para hacer sus promesas materia en tu vida. Entonces el devocional de hoy que el Espíritu Santo nos da es Marcos capítulo 9, versículo 23. Para el que cree, todo es posible. Hoy nos damos cuenta que mucha gente duda del poder de Dios. Hoy nos damos cuenta que todo el mundo, la creación de Dios, dudan del poder de Dios, dudan de que Él da fortaleza, dudan, hay incredulidad en su corazón, hay incredulidad en su alma, en su espíritu. Debemos entender que solamente creer en Jesús, confiar en Él, vivir en santidad, Él nos va a dar lo que estamos anhelando en nuestro corazón. Mucha gente en su palabra dice que Él conoce nuestras necesidades, sí, pero si nosotros ponemos activa nuestra fe, si ponemos nuestra confianza en Él, si somos fieles, Él va a suplir lo que necesitamos. Pero aquí este pasaje nos dice creer en Él, creer en su palabra. Amén. Entonces el devocional de hoy, vuelvo a repetir, es Marcos capítulo 9, versículo 23, y dice: Jesús les dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Hoy en día nos damos cuenta que muchas veces la oscuridad del mundo, los problemas, las tormentas, las situaciones difíciles nos impiden creer en un milagro. Las situaciones difíciles de todo el mundo muchas veces nos impiden creer en un milagro, en sanidad, en liberación, en salvación. Pero aquí nos dice Jesucristo. El devocional de hoy, vuelvo a repetir, es Marcos capítulo 9, versículo 23. Y dice: Jesús les dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Entonces hoy el devocional de hoy, la palabra para tu familia, para ti, si vas en el bus, en el trabajo, estás en tu escuela, en el parque, donde quiera que tú estés, el eterno Dios te dice así: cree en mi palabra, dice el Señor. Es lo que nos está diciendo, cree en Él. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Jesús les dijo, estaba hablando de la multitud de los apóstoles, Jesús les dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Si tú hoy pones tu confianza en Dios, si tú pones hoy en primer lugar a Dios, si tú eres fiel al eterno Dios y crees en sus promesas, crees en su palabra, porque Él es fiel para cumplir su palabra. Si Él dijo que te iba a sanar, te va a sanar. Si Jesús dice te va a libertar, te va a libertar. Si Jesús dice que te da la salvación, te va a salvar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, que es creer en sus palabras, creer en Él y obedecer a su palabra, vivir en obediencia. El devocional de hoy, vuelvo a repetir, es Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús les dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree.
Hoy, ¿qué es lo que tú estás anhelando? ¿Sanidad? ¿Qué es lo que estás anhelando hoy? ¿Libertad? ¿Qué es lo que estás hoy anhelando? ¿Salvación? ¿Bendición económica? ¿Qué es lo que tú estás anhelando conforme a la voluntad de Dios? Solo creer en Dios, solo creerle a Él, solo creer su palabra y recibe de parte del Espíritu Santo tu milagro. ¿Por qué no está pidiendo a que cree todo es posible? ¿Creer en qué? No en religión, no en oscuridad, no en cosas seculares. Creer en Jesucristo, en su poderío, en sus promesas, en su palabra. Es lo que nos dice aquí Jesús, que creamos en Él, que creamos en su palabra. Si su palabra dice que Él hace milagros, Él lo va a hacer. Solo nosotros tenemos que creer y confiar en Él y ser fieles a Él. Amén. Vuelvo a repetir el devocional de hoy. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús les dijo, si puedes creer, todo es posible para el que cree. Créele a Jesucristo. Créele a Jesús, Él te va a sanar. Cree en Jesucristo. Esta palabra de creer implica confianza. Esta palabra de creer implica fe. Esta palabra de creer implica fidelidad. Esta palabra que implica creer implica fidelidad. Amén. Entonces, el devocional de hoy es Marcos capítulo 9, versículo 23. Para el que cree, todo es posible. Hoy debes de creer en Dios, obedecerle, creer su palabra, creerle a Dios. Es necesario hoy buscar su presencia. Todo el tiempo tenemos que estar buscando su presencia, adorándole, glorificándole. Porque aquí el devocional de hoy es: al que cree, todo es posible. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden que los devocionales son de lunes a viernes a partir de este horario de que son de las 12 p.m. hora México, pero también estamos informándoles más adelante, enseñanzas prédicas que va a haber, pero el devocional de hoy nos tocó Marcos capítulo 9, versículo 23. Para el que cree, todo es posible. Creerle a Dios, obedecerle a Dios y ser fieles a Él nos trae bendición, promesas cumplidas, pero tenemos que creerle a Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden que solamente Dios salva y liberta. Amén. Que el eterno Dios les bendiga y recuerden que los devocionales son proféticos y evangelísticos. Proféticos porque Dios habla de muchas formas y maneras, pero la palabra profética es más segura, la palabra del Señor. Amén. Y evangelísticos porque compartimos las buenas noticias a todo aquel que no conoce de Jesús y al que ya le conoce, para que viva más en santidad. Amén. Bendiciones y que Dios les bendiga.